Hola amigos de Engormix, estamos con la doctora Meisa Topete, gerente técnico de Olmix para Latinoamérica Norte. Hola Meisa. Hola Alberto, buenas tardes. Muchas gracias por estos minutos para los amigos de Engormix. Estamos en un evento en el cual acabas de dar una conferencia muy interesante. ¿Nos puedes decir cuál fue el título de la conferencia? Claro, es la evaluación de un extracto ULVA en la aplicación in vitro en células de pollo de engorda. ¿Y cuál es el objetivo del trabajo que presentaste? El objetivo principal del trabajo es activar o demostrar la activación de estas células que son muy importantes para el sistema inmunológico innato y adaptativo de los pollos de engorda, en general de las aves. ¿Y cómo se relaciona esto con los productos de Olmix? Bueno, esto es un extracto que son los extractos que normalmente trabaja Olmix. Este extracto viene en un producto comercial llamado Sirap. Es un muy buen producto que nos ayuda principalmente cuando tenemos fallas del sistema inmunitario, y también nos viene muy bien cuando tenemos algún desafío de enfermedades respiratorias virales, por ejemplo. Ahora, este extracto, ¿cómo interactúa? ¿Cuál es el principio con el cual genera que se desarrolle más la inmunidad de las aves? Bueno, este principio trabaja en unos receptores que se llaman receptores de tipo TOL4. Estos encadenan la respuesta del sistema inmunitario de los mensajeros, y de esta manera somos capaces de activar el sistema inmunitario. Hoy en día la parvada en México se enfrenta a un gran desafío en cuanto a enfermedades y demás. ¿De qué manera nos puede ayudar este producto o esta investigación nos puede ayudar a mejorar el estado inmunitario de la parvada en general? Bueno, en general es un producto muy bueno, ya que nos ayuda a estimular la respuesta inmunitaria de las aves, esto tanto en condiciones normales como en condiciones de desafío. En una condición normal lo que nos permite es tener parvadas más homogéneas inmunológicamente, por lo tanto tenemos una parvada más homogénea, y por el otro lado, cuando hay un desafío, algún problema respiratorio, viral o cualquier otro tipo de problema, lo que nos ayuda es a que los animales sean un poquito más resistentes, por lo tanto el tiempo de la enfermedad que ellos pasan es menor. Platícanos un poco de la discusión de tu trabajo, es decir, ¿cómo llegaron a estos resultados? Bueno, se utilizaron un control positivo y un control negativo. El control positivo fueron los lipopolisacáridos, y tenemos un control negativo que fue el glicógeno, en donde podemos observar las diferencias entre uno y otro, y podemos ver que la activación de este producto llega a su máximo pico a las 4 horas, y es dosis y tiempo dependiente. Me acabo de enterar, me acaba de llegar una noticia, a lo mejor tú todavía no lo sabes, pero te premiaron como el mejor trabajo, la mejor presentación de trabajo libre en este congreso. ¿Qué te hace sentir eso? Bien, muy bien. Muy bien, pues qué bueno, esperemos que esto sea un aliciente para que sigas desarrollando cosas nuevas, interesantes, que puedan ayudar a nuestros amigos de Engormix a que a través de los productos que Olmix tiene a la venta puedan en un momento dado seguir avanzando. Hacemos una invitación a nuestros amigos de Engormix a que te contacten a través de nuestra línea de Engormix. Pueden entrar en contacto contigo, pueden generar un foro en donde estés disponible para comentar sus dudas y responder a algunas de ellas, ¿no? ¿Hay algo más que quieras agregar que yo haya olvidado preguntarte, que te gustaría compartir con la comunidad de Engormix? En general, pues este es un muy buen producto, sobre todo para enfermedades respiratorias virales, que como ya lo mencionaste, estamos atravesando por un momento difícil, tanto en avicultura como en otras especies, y es una muy buena herramienta que nos puede ayudar a solucionar algunos tipos de estos problemas.